En esta clase implementaremos un mecanismo para que, como en el juego Asteroids original, cuando algún objeto salga por un extremo de la pantalla, reaparezca en el lado opuesto. Comenzaremos primero por renombrar la escena y la cámara principal, que todavía tienen los nombres por defecto. Para detectar cuando un objeto ha salido por uno de los bordes de la pantalla, utilizaremos una técnica similar a la que utilizamos con el detector de caída en el juego Rola la bola. Es decir, un objeto vacío con un collider en modo trigger para detectar sus colisiones. La diferencia en este caso es que los 4 bordes de la pantalla deberán tener sus propios detectores. Comencemos creando primero un objeto vacío para contener a los detectores. Luego creemos un nuevo objeto para el primer detector, por ejemplo el del borde superior de la pantalla. Agreguémosle un collider de tipo Box Collider 2D. Los colliders 2D son el equivalente de los colliders que ya estudiamos, solo que aplicados al motor de física 2D. Marcaremos la opción isTrigger para indicar que solo nos interesa que se nos notifique cuando un objeto entra en contacto con este collider, pero no queremos que choque visualmente con él. Modifiquemos ahora el tamaño del collider para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Aquí deberás experimentar con el tamaño que mejor se ajuste. En mi caso, un ancho de 18 parece ser un tamaño bastante aceptable. Recuerda que puedes editar el collider haciendo clic en el botón Edit Collider y manipulándolo desde la vista de escena o directamente desde las propiedades X e Y en el apartado Size del inspector. Ubiquemos el detector en la parte superior de la pantalla, un poco por fuera de los límites de la misma. Una vez ubicado el detector, solo nos resta implementar el código para que cuando un objeto entre en contacto con él, reaparezca, en este caso, en la parte inferior de la pantalla. Agreguemos un nuevo componente de tipo script a este detector y abrámoslo luego de ubicarlo en el directorio correspondiente. En este script utilizaremos el método onTriggerEnter2D, el cual es el equivalente al onTriggerEnter que ya conocemos, pero para el motor 2D. Recordemos que este método es invocado automáticamente por Unity cuando se detecta una colisión en el collider en modo trigger. Recordemos también que este método recibe como parámetro el collider del objeto ajeno, por lo que para transportarlo a la parte inferior de la pantalla, simplemente podemos invertir el signo de su posición vertical, es decir, el eje Y. Para esto accederemos al transform del collider ajeno y luego le asignaremos una nueva posición. Las posiciones, como ya sabemos, se representan con vectores, en este caso un nuevo vector 2. Como valor X queremos que el objeto mantenga su posición, por lo que le pasaremos como primer parámetro colliderajeno.transform.position.x. Y en cuanto a la posición vertical, queremos que se traslade al lado opuesto, por lo que simplemente le cambiaremos el signo a la posición de la siguiente manera: menos colliderajeno.transform.position.y. Ejecutemos ahora el juego para verificar que el código funciona. Como vemos, parece que la colisión no se está detectando, así que detendremos la ejecución para intentar encontrar el error. Si inspeccionamos el objeto nave jugador, veremos que hemos olvidado agregarle un collider, por lo que no se registran las colisiones de este objeto. Agreguémosle entonces el collider faltante, por ejemplo una cápsula, ajustándolo lo más posible al tamaño de la nave. Volvamos a ejecutar el juego para verificar que esto soluciona el problema. Como vemos, ahora sí, cuando la nave entra en contacto con el detector superior de la pantalla, la misma es transportada a la parte inferior, dando la impresión de que el espacio es infinito y circular.
Para implementar el detector inferior, simplemente duplicaremos el superior, ya que el código de invertir la posición y del objeto se aplica a ambos casos. Crearemos ahora los detectores laterales con sus respectivos colliders en modo trigger. También le agregaremos el script detector borde pantalla como componente. Sin embargo, deberemos ajustar nuestro código, ya que cuando los detectores son laterales, lo que debemos invertir es la posición X del objeto y no la posición Y. Para solucionar esto, agregaremos una propiedad serializada a la clase detector borde pantalla, la cual será de tipo booleano, es decir, podrá tomar valores true, verdadero, o false, falso. Esta variable indicará si el detector es vertical, en cuyo caso será verdadera, u horizontal, en cuyo caso será falsa. Por su parte, en el método onTriggerEnter2D agregaremos una estructura condicional if para preguntar si este detector es vertical, en cuyo caso invertiremos el eje Y del objeto, o si es horizontal, en cuyo caso invertiremos el eje X del objeto. Finalmente, antes de ejecutar el juego, recordemos setear el valor de la propiedad es vertical en los objetos correspondientes. Ejecutemos ahora el juego para verificar que todo funciona correctamente. Aquí concluimos esta clase en la que hemos implementado el mecanismo para detectar cuando un objeto sale por el extremo de la pantalla y hacerlo reaparecer en el lado opuesto. En la siguiente clase comenzaremos a implementar la primera amenaza, los asteroides.